Muy bien. Nosotros ya sabemos cómo aplicar entonces el primer teorema fundamental del cálculo, pero de repente cuando la variable está como el límite de la integración. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si ya no es la variable, sino de repente una función? Entonces, en este caso tendríamos nosotros que aplicar la llamada regla de la cadena como para poder salvar algún problema que nosotros tengamos. Vamos a demostrar entonces de manera eficaz cómo es que se podría dar el primer teorema fundamental del cálculo, pero en el caso de que ya no tengamos una variable, sino de repente una función como el límite de integración. Veamos entonces a continuación. Observa por acá. Imagínate que yo tengo la integral de la función f de t diferencial de t, pero los límites son desde a hasta una función la cual le voy a llamar g de x. ¿De acuerdo? O sea, ya no es la variable, sino es una función. Y yo quisiera derivar con respecto a x, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo haría usted para derivar? ¿No? Por ejemplo, acá derivamos con respecto a x. Bueno, simplemente la derivada de esto con respecto a x sería la función reemplazada con lo que está acá, o sea, f reemplazándole el g de x, y luego se le multiplicaría por la derivada de g de x. ¿Está bien? O sea, eso es lo que ocurriría acá en este caso. A esto de acá se le conoce como el primer teorema fundamental del cálculo, pero en forma generalizada. La generalización de este primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo sería acá, profesor, para poder demostrar, ¿no? Porque obviamente esto se tiene que demostrar. Claro que sí. Diremos nosotros que vamos a tener una función u igual a g de x. ¿Vale? Así de esa manera. De tal manera, o de tal forma, que tú verás que la derivada aplicada acá en este caso con respecto a x será igual a del integral desde a hasta u, porque ya no se trata de g de x sino u, de la función f de t diferencial de t. Bueno, esa derivada de la integral se puede convertir de la siguiente manera. Ya que nosotros estamos derivando y la función no está en base a x sino en base a u, lo que vas a hacer es aplicar la regla de la cadena. O sea, va a ser una derivada ya no con respecto a x, sino con respecto a u. ¿De quién? Pues de lo que está acá, que es la integral desde a hasta u de la función f de t diferencial de t. Bueno, y a esto de acá le voy a multiplicar por el diferencial de u con respecto al diferencial de x. ¿Te das cuenta? Al final, mira, se te puede eliminar el diferencial de u, te queda con diferencial de x como estaba acá. O sea, esto es propio obviamente de lo que es la regla de la cadena, es propio de ahí. Entonces, profesor, diremos nosotros que dicha derivada de x con respecto a x será igual entonces a la integral de desde a hasta u, pero u es el g de x, ¿no? Vamos a poner así g de x, de la función f de t diferencial de t será igual a ¿quién, profesor? Bueno, ahora la derivada es con respecto a u de esta función, entonces como está derivando con respecto al límite de la integración, simplemente sería la función f, pero ahora reemplazando el u en u, multiplicado con, y esto acá es la derivada de u con respecto a x, o sea u', ya que u es una función en base a x, ¿no? Por eso, porque estaba igualado a esto, por eso. Bueno, como el u es igual a g de x, entonces lo puedo reemplazar, sería entonces f de g de x, y eso multiplicado por la derivada de u con respecto a x, o sea, g de x', la derivada de g de x. Y bueno, déjame decirte que lo que está acá es lo mismo a lo que te había puesto al comienzo, ¿te das cuenta? Y es igual obviamente a esta derivada del integral. Entonces podemos decir que esto es lo que queríamos demostrar. Claro que sí, recontra fácil y sencillo.